Pocas cosas son tan seguras en la vida como el hecho de que cada año va a haber un nuevo modelo de celular que sustituya al anterior, con todo mejorado. Mejor pantalla, mejores cámaras, mejores perforaciones, mejor software y mejor performance. Entonces, el Poco X4 Pro 5G seguramente es mejor que el X3 Pro al que sustituye. Es obvio, ¿no? Pero este año, Poco se aventó la jugarreta de cambiar el modelo de procesador y bajar de un Snapdragon 860 a un 695. Un procesador más nuevo sí, pero más lento. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay en el mundo real? La verdad es que menos de la que me esperaba. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Como siempre, año nuevo y modelo nuevo. Y con esto la expectativa de qué especificaciones trae el nuevo teléfono. El año pasado, el X3 se convirtió en una excelente opción para gamers. Con el Snapdragon 860 ofrecía muy buen performance en el juego que le aventaras, pero sin tener que romper el presupuesto. Este año decidieron actualizar todo. Principalmente, cambiaron la pantalla de una IPS a una increíble pantalla OLED que da hasta 700 nits. Pero, para mantener el precio, bajaron a un Snapdragon 695. Es más nuevo sí, pero de la serie 600. Y si eres gamer, este es un cambio importante. Qualcomm tiene muchas series de procesadores. La serie 800 es el tope de gama, el máximo performance, reservada normalmente para flagships. Pero el 860 ofreció un excelente compromiso entre precio y performance. En cambio, la serie 600 está enfocada en teléfonos más económicos. Todas tienen 8 cores, pero la principal diferencia es el tipo de cores y el GPU. El 860 tiene 4 de esos 8 cores de alto performance, y el 695 solo 2. Y sí, no la voy a hacer tanto emoción. El performance del 695, incluso siendo un procesador más nuevo, es más lento. Es como comparar una tarjeta de video gamer con el GPU integrado de una laptop. Pero no por eso el 695 deja de ser un procesador competente para juegos. Ahora, veamos primero lo que sí cambió. El cambio más importante, y el que notas a primera vista, es la pantalla. El X3 tenía una pantalla IPS bastante buena, pero no se compara con la pantalla OLED del X4. Esta tiene muchos mejores contrastes y colores mucho más saturados. Es impactante la diferencia. Las dos tienen el mismo tamaño, con 6.67 pulgadas y la misma resolución, 1080 x 2400, y el mismo refresh rate con 120 Hz fijos. Eso sí, la pantalla OLED no tiene HDR, por lo que habrá contenido que resalte más en el X3. En cuestión de memoria, tenemos las mismas configuraciones, de 6 u 8 GB de RAM, y 64, 128 o 256 GB de almacenamiento. El problema es que el almacenamiento cambió de UFS 3.1 en el X3 a 2.2 en el X4. Esto se refleja en una velocidad de lectura máxima de 572 megabits por segundo en el X3 y de solamente 290 en el X4, casi la mitad. Lo que sí, y se agradece, es que los dos tienen espacio para una micro SD. Con respecto a las cámaras, el X3 incluía 4. La principal wide con 48 megapíxeles, ultra wide con 8 megapíxeles y una macro con 2 megapíxeles. Y la última también de 2 megapíxeles, pero solamente se utilizaba para profundidad. El X4 tiene solamente 3. La principal wide de 108 megapíxeles, una ultra wide con 8 megapíxeles y una macro con 2 megapíxeles. Todo bien y bonito, el problema es que el X3 era capaz de tomar videos de hasta 4K y de 1080 a 60 frames. Tenía estabilización electrónica y modos de cámara lenta. El video en el X4 está muy limitado, sin 4K ni 60 frames. Sí, muy bonita la pantalla, pero no para videos que tú hayas tomado. Y en fotos, algo similar. Las fotos del X3 tienen mucho mejor rango de colores en comparación del X4. Y, aunque el sensor tiene menos resolución, las fotos, a mi consideración, son un poco más claras en el X3. La cámara frontal también bajó de 20 a 16 megapíxeles, pero en este caso las capacidades quedaron casi iguales. En todo lo demás son casi iguales, con bocinas estéreo que suenan bastante bien. Aunque con un poquito más de bajo en el X3. Pero el efecto estéreo es mejor en el X4, gracias a una salida de bocina adicional que tiene arriba. Los dos tienen puertos de audífono, sensor de huella digital en el botón de encendido y todos los aditamentos que esperas en cualquier teléfono celular, con algunos adicionales extraños como radio FM y puerto infrarrojo. Con respecto al puerto USB-C, en ambos es 2.0 y no hay opción para mandar video. La pila del X3 es un poquito más grande con 5160 mAh contra 5000 del X4.
Pero el X4 ahora incluye una carga rápida de hasta 67 watts. Los dos incluyen cargador con la capacidad de carga completa. Respecto al diseño, el X3 tiene un diseño más convencional, con la parte de atrás de plástico, aunque con muchísima calidad, y un poquito redondeado. El módulo de las cámaras está al centro y con un círculo en el diseño para disimularlo mejor. El marco de aluminio tiene una textura muy brillante. El X4, en cambio, tiene un diseño más tipo iPhone, con cristal por atrás, el marco de aluminio color mate y más cuadrado, y un módulo de cámaras exageradamente grande. Es más ligero que el X3, pero se siente como un teléfono con más calidad. Ambos tienen certificación IP53 para polvo y salpicaduras. Con respecto al software, el X3 lo puedes actualizar a Android 12, mientras que el X4 está limitado todavía a Android 11. Ambos con la interfaz Xiaomi MIUI, que, aunque tiene sus detalles, en ninguno de los teléfonos se siente lento en ningún momento, con lo que se aprovechan sus pantallas de 120 Hz. Lo que sí, una cantidad de basura excesiva. Tienen lo mismo, pero estamos hablando de casi 30 aplicaciones que seguramente vas a querer borrar. Veamos ahora las diferencias en pruebas sintéticas. Ambos teléfonos están corriendo en su modo turbo, empezando con Geekbench, donde no vemos una gran diferencia, con apenas 39 puntos en el performance de single core. Es apenas un 5% de diferencia a favor del X3, aunque en multicore hay 671 puntos, que hace al Snapdragon 860 un 25% más rápido. Clara diferencia por el tipo de cores. En Antutu, que es una prueba más equilibrada entre CPU y GPU, empiezan a resaltar las diferencias. El X4 no llega ni a los 400.000 puntos, mientras que el X3 pasa tranquilamente del medio millón. La principal diferencia es en el GPU, donde el Snapdragon 860 tiene más del doble de puntos comparado con el 695. En Wildlife normal, el X3 nos da un score de 3489 contra solo 1211 del X4, una diferencia de casi el triple de puntos. Y lo mismo con Wildlife Extreme, casi el triple de puntos a favor del X3. Incluso en Slingshot con OpenGL, el Snapdragon 860 puede romper la prueba como los topes de gama, y el X4 se queda dentro de los 4000 puntos. Eso sí, en temperatura, el X4 apenas llegó a 35 grados, así que una temperatura apenas notable. Y el X3, en cambio, puede llegar a casi 43 en su punto más caliente. Ahora sí que una diferencia que se refleja en el performance de cada uno. El trabajo que hace poco de equilibrar el diseño térmico con el performance es excelente. Es difícil encontrar teléfonos con tan poquita caída de performance en las pruebas de estrés. Tal vez están sacrificando un poquito al principio, pero para jugar lo más importante es la estabilidad. Existen otras diferencias importantes en cosas como la memoria RAM y el almacenamiento. En general, una caída importante de rendimiento entre un teléfono que supone ser la actualización del anterior. Las pruebas sintéticas nos dicen que hay entre un 45% y un 250% de diferencia entre el Snapdragon 695 y el 860. Pero estos números de ninguna manera representan la experiencia real, y menos en casos como este. Así que veamos un poquito más la realidad checando con juegos nativos. En Call of Duty Mobile, el X4 se configura en automático con calidad alta y número de frames alta, que ya es más de lo que esperaba. Pero pudimos subir el número de frames a max, y con esta configuración nos daba entre 45 y 50 cuadros durante el juego. Nada mal para el que juega incluso constantemente. El X3 en cambio se configura en calidad muy alta, con cuadros por segundo alta. Pero pudimos subir el número de cuadros a max y mantener un frame rate de 60 cuadros sin problema. Pero incluso nos da la opción de frames en ultra, que lo puede subir hasta 120 cuadros por segundo. Eso sí, limitaron el teléfono a calidad media. Para subirle un poquito los gráficos, lo siguiente fue Genshin Impact. En el X4 empieza con calidad baja, pero lo subimos a mediana y corre bien a 30 frames. Incluso lo subimos a 60 y aunque no los alcanza, corre más o menos a un promedio de 45 frames, que se ve definitivamente mejor que a 30, y que dudaba que este teléfono pudiera alcanzar. Eso sí, el X3 es bastante mejor. Se configura en automático a calidad media, y ahí puedes cambiarlo a 60 frames y correrlo así todo el día sin ningún alentamiento. O si prefieres más calidad, no hay problema en subirle en alta, pero dejándolo en 30 cuadros para que funcione de manera estable. Probamos también con Grid, que es uno de los juegos que se ve bastante bien. Pero como está limitado a 30 cuadros por segundo, y en los dos se ve bastante bien, no hay muchas conclusiones que sacar. Con los dos teléfonos lo puedes jugar. Aunque claramente hay diferencias a favor del X3, los juegos de Android están muy optimizados, y no vas a tener ningún problema jugando con el X4.
Obviamente no vas a tener el máximo de frames o de calidad, pero en ningún momento va a ser una mala experiencia. Y considerando que tiene la pantalla OLED, que es bastante mejor, seguramente habrá muchos jugadores casuales que lo prefieran. Ahora, para ver realmente las diferencias en frames, no hay nada mejor que la emulación. Pocos juegos nativos te dejan empujar el procesador al límite, pero con la emulación podemos ver muy fácil hasta dónde pueden llegar. Nos enfocamos en las consolas más pesadas que podemos emular en Android. Básicamente el 3DS, PSP, GameCube, PlayStation 2 y Wii. Porque todo lo que está debajo de estas corre bien. Empezando con el PSP, probando con Chains of Olympus, que son los juegos más pesados, en el X4 pudimos subir la resolución a 3x y el juego corre sin problema, sin ningún truco para mejorar el performance, nada de frame skips o cambios en la compilación. Así que puedes esperar correr el catálogo de PSP sin problemas. Eso sí, el X3 puede subir hasta 5x manteniendo el mismo performance. Incluso 6x tiene mejor performance que el X4 a 4x. Muy claro con tantas X, ¿no? En el 3DS no tenemos tanta libertad. Probamos con Mario 3D World y el X4 lo puede correr a una resolución nativa sin problemas. Es posible que sientas algunos alentamientos que igual los puedes mejorar con frameskip, pero en general funciona bien. Eso sí, con el X3 puedes subir a 3x con un performance similar. Incluso habrá juegos que correrán a 4x sin problemas. Como adicional, estoy utilizando Citra MMJ, no la versión normal. PlayStation 2 con AFRS X2 se ha vuelto una maravilla. No hace mucho solo lo podías correr en topes de gama, pero en el X4 funcionó a la perfección. Eso sí, lo probamos con la configuración de performance y no la asegura, pero puede correr God of War 2 sin problemas. Incluso puedes subirle a 2x si estás dispuesto a aguantar algunos alentamientos. Pero el X3 puede subir a 3x, aunque parezca broma, sin ningún alentamiento. Finalmente GameCube y Wii con Dolphin MMJR, en el X4 no vas a tener problema de correr los juegos más sencillos. Incluso Mario Sunshine lo pudimos subir a 2x sin alentamientos, pero juegos más pesados como Automodelista sí van a estar limitados a 1, y apenas. Y con los juegos del Wii definitivamente vas a tener alentamientos si no optimizas la configuración. En el X3 en cambio, puedes jugar Mario Sunshine a 4x, Automodelista y todo el catálogo de Wii sin problema. Ahora sí que, mientras el X3 es un teléfono perfecto para emulación, con la capacidad de correr todas las consolas disponibles, incluyendo el Wii, el X4 se queda ligeramente corto. Literal, un poquito más de performance lo dejaría correr muchos más juegos del Wii. Y con eso, es claro que haber bajado tanto el procesador no fue la decisión acertada. Después de tantas X, pasemos al precio. Con la salida de un nuevo modelo, el anterior suele bajar. Es fácil encontrar el X3 Pro más barato que el X4 Pro. Los dos están teóricamente entre $200 y $300, que son entre 5,000 y 6,000 pesos mexicanos, dependiendo de la configuración. ¿Fue buena decisión de poco mejorar la pantalla y bajar el procesador? La verdad, desde mi punto de vista gamer, no. El performance siempre es rey. Pero si jugar secundario en tu lista de prioridades, el X4 te ofrece una pantalla a la que es difícil discutirle. Mucho mejor. Ojalá hubiera encontrado otro equilibrio entre pantalla y performance, pero la verdad es que como está, yo creo que la mayoría del mercado lo va a agradecer. La verdad es que el X3 Pro fue uno de esos teléfonos excepcionales, que resaltaba por su excelente rendimiento por el precio. Desafortunadamente el sueño se quedó ahí, y el X4 Pro no revive las mismas glorias, y se vuelve solamente un teléfono más, con especificaciones que esperas por su precio. Pero quién sabe, tal vez poco nos dé después un X4 Pro GT NFC Gaming, ya sabes cómo son, que verdaderamente sustituya al X3 Pro. ¿Y tú cuál comprarías? O, si tienes alguno de los dos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Compártela con todos en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.